Oye, oye, jefe, jefe, Sí, Produ, ¿qué pasa? tú no sabes la última que tiró Rudy desgraciado. Rudy desgraciado. ¡Ah! Muchacha. Rudy Gracia. Qué desgraciado ni desgraciado. Deja ese coro de estar cambiando nombre. Además, respeta los rangos. El pastor Rudy Gracia, ¿ok? Sí, está bien, pero ¿escuchaste la última? No, pero antes de que me lo digas, que quede claro que aquí no te vamos a aceptar ese relajo. Sí, ya lo dijiste, buen pen. ¿Qué ibas a decir? Ujuy, ujuy, ujuy. Buen patroncito bello y culto. Ah, entonces, ¿cuál es la última? Adiós, chequéate. Soy de los que creo que sí es posible perder la salvación, porque la Biblia dice claramente que debemos cuidarla con temor y temblor. Si no se perdiera, entonces no habría por qué cuidarla. Espérate. Tú me estás jodiendo. Que el pastor Rudy Gracia tomó Filipenses 2:12 para justificar la noción de que la salvación se pierde. A ver. Ese es el peor pasaje que se puede utilizar. Primero, porque no lo cita bien. En ninguna de las versiones oficiales se traduce el verbo compuesto del griego que tergaseste como cuidar. La forma utilizada en nuestras traducciones o es ocuparse o es obrar. Pero es un obrar kata, hacia abajo, partiendo del hecho de que fuimos salvos. Por ende, el mensaje de Pablo no es que debemos cuidar la salvación, sino que debemos obrar en base a ella. Y no porque dependa de nosotros, sino de Dios. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 13 que Dios es quien coloca en nosotros el querer como el hacer. ¿Oíste, Rudy? Y el hacer, ¿por mi voluntad? No, Señor, por su buena voluntad. Una voluntad que surge no de mi carácter o de mis decisiones, sino del carácter de Dios, quien es fiel en completar esa obra, como ya lo indicó el apóstol en el capítulo 1:6 de la misma epístola. Caramba, qué novatada comete ese hermano. Y la cara de seriedad que pone, como si estuviese descubriendo la fórmula del agua tibia. Pero quien cae en la boca tuya se jodió. Cuidado, patrón, no me ponga ese arenque rojo. Ya estás aprendiendo a identificar falacias. Qué bien. Bueno, continúa con el video. También hay un pasaje interesante donde Moisés le dice al Señor, ráeme de tu libro, y el Señor le dice, no, a aquel que pecare, lo raeré de mi libro. Eso es otra novatada, pero es menos visible que la anterior, ya que tiende a ser más confusa para quienes no son muy duchos manejando los textos bíblicos. Es común pensar que cuando se habla del libro de la vida, se hace referencia a un registro de los salvados. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Por supuesto que hay un registro de los redimidos de acuerdo con Apocalipsis 20:15 y cuyos ecos proceden del Salmo 86, 4 al 6, pero este no es el caso en Éxodo 32:33, donde el libro al que se refiere no es al registro de los salvos, sino al registro de los vivos. Ese libro es el mismo del Salmo 139:16, donde se habla de un rollo donde están detalladas todas las cosas que fueron luego formadas en el vientre de nuestra madre. Por tanto, cuando dice, A aquel que pecare, lo raeré de mi libro. está hablando que Dios le quitará la vida al pecador. De hecho, ya lo dije en uno de mis primeros videos. Es, por así decirlo, el registro civil que indica quiénes somos y que vivimos. No tiene nada que ver con la salvación o vida eterna, sino con nuestra existencia en la tierra. Prácticamente de él solo se sale cuando se muere, y por ende cuando Moisés pidió a Dios que borrara su nombre de ese libro, no estaba pidiendo que lo condenara al infierno, sino que le quitase la vida. Él estaba dispuesto a perder la vida por su pueblo, pero no la salvación. Querido Rudy, ese pasaje tampoco te funciona. Pero aguántate, escucha esta otra parte. El libro de Apocalipsis capítulo 22 dice claramente que el que añada o quite de las palabras, él quitará su nombre del libro de la vida. Produ, justamente lo dicho anteriormente se aplica en este caso, aunque pareciera más difícil, eso se lo concedo. Sin embargo, recordemos que los textos bíblicos respecto a la seguridad de la salvación opacan este tipo de diferencias. ¿Cómo entendería el obispo Rudy Gracia pasajes como mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano en Juan 10:28? Que nadie las arrebatará de la mano del Padre.
ni tribulación, angustia, persecución, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá arrebatar de su amor, ya que la salvación no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios. ¿Crees, Rudy, que Pablo aprobaría su manera de comprender su soteriología cuando expresó que fuimos sellados hasta el día de la redención y que a los que predestinó, a estos también llamó? Tal parece que su Dios es demasiado humano. Pero entonces, ¿cómo interpretas Apocalipsis 22:19? Sencillo. Leamos. Si alguno quitare. ¿Quién es este alguno? No ciertamente el cristiano verdadero, sino el falso, el que se hizo pasar por cristiano, pero como sentencia 1 Juan 2:19, nunca fueron de nosotros. Justamente esos son los que quitan y tergiversan la palabra de Dios. Te pregunto, producción, después de estudiar historia eclesial, ¿quiénes son los que siempre tergiversan la escritura para adaptarla a sus deseos? Los liberales y los pseudocristianos. Exactamente. Y dime, ¿a cuál de ellos consideras cristiano verdadero de acuerdo a la máxima de que por sus frutos los conoceréis? A ninguno. ¿Y crees que un cristiano genuino incurrirá en tergiversar la Biblia para acomodársela a sí mismo? No, pero no está exento. Claro. Sin embargo, si es un cristiano genuino, aplícale lo que dice Mateo 5:19. Será llamado pequeño, pero su salvación sigue reposando en Cristo, por lo cual el alguno debe referirse a los que no son creyentes, porque si no, estarías contradiciendo Apocalipsis 22:19 con Mateo 5:19. De hecho, sabemos que los falsos seguidores son descritos como pámpanos estériles, perros que vuelven al vómito y puercos al lodo. No tienen nada que ver con los creyentes a quienes se les promete una salvación eterna. Por otro lado, las pandectas del siglo IV y los manuscritos más antiguos no mencionan el libro de la vida en Apocalipsis 22:19, sino el árbol de la vida. Ese error, único en la Reina Valera 60, para las traducciones en castellano, se debe a un fallo en el Textus Receptus debido a que Erasmo no pudo encontrar un manuscrito que contuviese los últimos versículos del Apocalipsis y tuvo que traducir al griego de la Vulgata latina. Pero esa errata se ha corregido en las traducciones nuevas y hasta la de los testigos de Jehová también la solucionó. Da vergüenza. Por tanto, lo que Apocalipsis 22:19 dice es que se quitará su parte del árbol de la vida. Esto es muy importante, ya que la imagen de comer del árbol de la vida es una que implica la participación de la vida cristiana, puesto que Cristo es ese árbol. En otras palabras, lo que el texto indica no es que se le borrará del registro de los salvos, sino que no participará de la redención dada a los salvos. Y esto porque al tergiversar la palabra, descubrimos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esto, por cierto, muy lejos de lo que sostiene Rudy. ¿Pero y qué hace con Apocalipsis 3:5? Él usó ese pasaje también. No, es mi pregunta. Bueno, ¿cómo lees el pasaje? ¿Cómo inicia? El que venciere. ¿Quién es el que vence? De acuerdo con 1 Juan 5, 4 y 5. El creyente. Bueno, pues se refiere al creyente. Ese cristiano genuino recibe no una advertencia, sino una promesa. ¿Cuál? Que nunca se borrará su nombre del libro de la vida. Por lo visto, la promesa para todos los vencedores en la sangre de Cristo Jesús es que nunca se borrarán del registro de los salvos, y esto debido a que Cristo prometió y será fiel en cumplir. Y ante tan grande promesa, ¿cómo no vivir de tal manera que le sirvamos con temor y temblor? ¿Quiere decir que Apocalipsis 3:5 se dirige al creyente salvo y Apocalipsis 22:19 al incrédulo que se cree salvo? Más o menos, pero sí. ¡Wow! Qué pena que este video no le llegará al pastor Rudy. Gracias, no desgraciado, ¿ok? ¿Y qué tú piensas de esta parte? Por lo tanto, creo que sí se puede perder la salvación. No creo que es cosa fácil, pero creo que si una persona voluntariamente renuncia a la salvación... ¿Qué? No. Repite. Pero creo que si una persona voluntariamente renuncia a la salvación, creo que sí la puede perder, porque obtuviste la salvación por voluntariamente aceptarla. Bueno, ¿qué te digo? La premisa que maneja ya ni siquiera es arminiana, es voluntarista, y ningún arminiano cree que por la sola voluntad del sujeto éste se salve. A ver, cualquier arminiano que escuche este video, sea sincero y dígame si está de acuerdo con esta frase. Porque obtuviste la salvación por voluntariamente aceptarla. De hecho, el arminianismo histórico afirma que los salvos son predestinados.
aunque su forma de comprender la predestinación sea distinta, pero en algo todos coincidimos. Somos salvos, como dice Pablo, por el puro afecto de su voluntad, no de la mía, señor Rudy Gracia, porque de no ser así, la gracia ya no sería gracia, sino obra. Nuestra salvación no sería un don inmerecido. Así que, ¿dónde quedó ser salvos por gracia, Pastor Rudy? DH, ni porque tiene el apellido. Toda la soteriología bíblica condena esta expresión pelagiana que, sin saberlo, el señor Rudy presentó tranquilamente. Yo dudo que él sepa lo que significa pelagiano. Usted tiene que aprender a confrontar lo que lo está confrontando usted. Eso no lo sé, mija. Pero lo que sí puedo asegurar es que las escrituras presentan al hombre muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, incapaz de ejercer su voluntad para elegir el bien supremo. De hecho, el mismo Dios dijo que no depende del que quiere, sino de Dios. Yo le pregunto al pastor Rudy, ¿de quién depende la salvación? Que piense bien su respuesta, porque las escrituras son muy claras al decir que depende de Dios. Yo tengo un video sobre ese punto. Ponlo, producción. Si la salvación depende del hombre, obviamente la salvación descansa en la acción humana y por lo tanto se podría perder. Pero si la salvación depende de Dios, en este caso está segura en sus manos y por ende no se podría perder. Fuete. Sí, de modo que, concluyendo, Pastor Rudy, le doy un consejo de hermano a hermano. Hágase las preguntas correctas y enseñe mejor a su pueblo. Yo creo que usted es un cristiano genuino. Su error no le conducirá a la condena del impío en Apocalipsis 22:19, pero sí a la reprimenda del Señor en Mateo 5:19. Por favor, amigo mío, que no se te diga pequeño en el reino. Llévatelo, Prodo.